Hola a todos y todas. El día de hoy veremos clasificación de los sistemas estructurales. Empezaremos con las estructuras trianguladas. Las estructuras trianguladas consisten en una serie de triángulos unidos entre sí, formando de esta manera una estructura geométricamente indeformable. Esto debido a su gran rigidez. Son una buena solución para la construcción de puentes, cubiertas de grandes luces y estructuras verticales. El triángulo es el único polígono que no se deforma cuando actúa sobre él una fuerza. Cualquier otra forma geométrica que adopten los elementos estructurales no será rígida o estable hasta que no se triangule. Ventajas: son resistentes y estables. Tienen la capacidad de soportar grandes pesos. Son estructuras bastante rígidas. Permite el ahorro de material, lo cual posibilita aligerar el peso de la estructura y permite cubrir grandes luces. Desventajas: su uso no resulta justificable para cubrir luces cortas. Los materiales con los que se construyen son susceptibles al fuego. Como ejemplo de este tipo de estructuras tenemos un pequeño puente que presenta una configuración de armadura de tipo Pratt. Esta configuración triangular le permite soportar su propio peso y el del tablero, ya que descompone efectivamente las fuerzas de compresión y tensión que actúan en las barras, lo que hace que esta sea una estructura bastante estable y difícil de deformar. Estructuras masivas. Las estructuras masivas se construyen colocando material en grandes piezas, ya sean en bloques o mediante la colocación de material continuo como puede ser el concreto. Existe una continuidad en este tipo de elementos estructurales, de manera que forman un todo que opone su pesadez y masa del material a las solicitaciones que actúan sobre ella. Normalmente son idóneas cuando se esperan esfuerzos de compresión. Ventajas: son muy sólidas debido a su gran peso, son bastante estables, forman estructuras blindadas y soportan muy bien los esfuerzos horizontales. Desventajas: requieren gran cantidad de material, en caso de colapso pueden ocasionar bastante daño. Requieren una gran cantidad de superficie para su construcción, por lo general son bastante caras y los huecos en su interior son bastante limitados. Como podrán observar, tenemos como ejemplo de una estructura masiva una pirámide maya, la cual está compuesta de 4 plantas, las cuales se hacen más pequeñas a medida que va ganando altura. Estas plantas a su vez estarían formadas por una cantidad de bloques de piedra colocados unos encima del otro, lo que otorga a la estructura un gran peso y volumen. La tipología funicular tiene la característica de transmitir esfuerzos axiales por medio de elementos lineales. Estos elementos se han generalizado en cables o cuerdas y en arcos. La diferencia entre estos dos es que los cables generan esfuerzos de tensión y los arcos esfuerzos de compresión. Los esfuerzos de tensión de los cables hacen que estos elementos no requieran rigidez alguna, por lo que su sección debe ser la mínima posible, mientras que los esfuerzos de compresión provocan la necesidad de cierta rigidez, lo que hace que la sección de los arcos deba ser considerablemente grande. La principal característica de las estructuras funiculares se aprecia en la forma o curvatura que adquieren los elementos. Esta curvatura es afectada directamente por el tipo de cargas aplicadas. Si el elemento solo resiste su propio peso, se genera una curva catenaria. Este tipo de elementos se aprecia más en arcos con finalidad arquitectónica como las bóvedas o cúpulas. En caso que el elemento estructural esté resistiendo cargas uniformes en sentido vertical, la curva generada tendrá una forma parabólica, y si las cargas son perpendiculares al punto de aplicación sobre el elemento, la curva adquiere la forma de un arco. Estos dos últimos casos de cargas se pueden apreciar en estructuras como puentes colgantes o puentes en arco. Las principales ventajas de la implementación de esta tipología son la optimización del material, pues la sección de los elementos estructurales no son muy grandes, lo que beneficia el factor económico, y la posibilidad de cubrir grandes luces manteniendo un enfoque arquitectónico agradable. De las pocas desventajas del uso de esta tipología, destaca el hecho de que la forma específica según el tipo de carga aplicada sobre los elementos implica un análisis, diseño y construcción riguroso. Las estructuras membranáceas son edificaciones construidas a base de materiales ligeros, de grandes luces y sección pequeña, que se emplean como cubiertas. Este tipo de estructuras están constituidas por 3 componentes principales: las membranas o cubiertas, los apoyos y los estabilizadores. Las membranas son el principal atractivo de esta tipología. Son elementos ligeros sometidos a esfuerzos debido a la resistencia del peso propio y mantienen una condición de esfuerzos a tracción. Esta tracción jala las membranas generando cierta curvatura con forma catenaria entre los apoyos. Los apoyos son elementos rígidos que, como su nombre lo indica, sirven de apoyo para ciertos puntos de las membranas.
En estos puntos existe una continuidad de esfuerzos entre las membranas y los estabilizadores y las membranas y los apoyos. Los esfuerzos que en las membranas son de tracción, en los apoyos son de compresión, haciendo que estos elementos se comporten como columnas. Los estabilizadores son elementos con las mismas características que las membranas. Son ligeros y de sección pequeña, pues no deben tener rigidez, ya que transmiten esfuerzos tensionantes de la membrana hacia los anclajes. Estos estabilizadores, constituidos por cables, tienen la función de impedir el movimiento de las membranas debido a la acción del viento. Entre las ventajas de esta tipología podemos mencionar la capacidad de cubrir grandes luces, la ligereza de los materiales y la armonía arquitectónica. Y algunas de sus desventajas destacan la susceptibilidad al viento, la necesidad de más apoyos mientras mayor sean las dimensiones y la obligación de conseguir los esfuerzos de tracción en la membrana. Las estructuras laminares, también llamadas cáscaras, son pues superficies delgadas, curvas de pequeño espesor, comparado con las dimensiones globales de la estructura, que resisten por su forma las cargas de peso propio y las cargas exteriores, mediante esfuerzos normales de compresión y o tracción, y tangenciales, uniformes en el espesor de la propia superficie. Su eficiencia se debe a su curvatura y al alabeo, por lo que pueden mejorar su comportamiento resistente con gran economía de sección, materiales y peso. Son las más eficientes desde el punto de vista estructural. Ventajas: salva luces grandes sin apoyos intermedios en dos sentidos, gran valor estático, gran variedad de estructuras, mayor capacidad de cargas. Desventajas: no se usan en entrepisos, sistemas de ejecución complicado. Recibe cantidad de cargas en los nodos de diferentes ángulos. A continuación podemos observar una maqueta de una estructura laminar, la cual soporta su propio peso por la forma en que se dobla la hoja de papel. Estructuras verticales. Se caracterizan por transmitir cargas desde los planos situados a la gran altura hacia el suelo. Debido a su altura y las acciones horizontales de viento y sismos, su estabilidad lateral es un componente principal de la edificación. Como por ejemplo, tenemos la Torre Premium Club de Guatemala. Es el edificio más alto de Guatemala con 31 pisos, con una altura de 101.6 metros de altura desde el nivel más bajo, convirtiéndose en el primer rascacielos de Guatemala. Fue construida en el año 1999 y su ubicación está en la zona 14 de la ciudad de Guatemala. Su sistema es de arcos rígidos utilizados para resistir cargas verticales laterales. Su funcionamiento estructural está basado en la rigidez de los nudos de las vigas, losas y columnas. Su principal ventaja de los rascacielos es obtener una gran cantidad de superficie útil en un espacio de suelo reducido. Estructuras combinadas. Son las estructuras compuestas de varios miembros que soportan las edificaciones y tienen además la función de soportar las cargas que actúan sobre ella, transmitiéndolas al suelo. A continuación tenemos una combinación estructural del edificio Burj Al Arab. Es un hotel de lujo de 312 metros de altura, siendo uno de los edificios hoteleros más representativos en el mundo. Está situado en el mar, sobre una isla artificial localizada a 270 metros de la playa del Golfo Pérsico, conectada a la tierra firme mediante un puente. Para mayor rigidez, se consigue adicionalmente mediante una estructura metálica gigante de sección triangular en la fachada lateral y exterior a manera de exoesqueleto que se arriostran diagonalmente entre los dos arcos laterales y la gran columna de concreto en la parte posterior del hotel. Sus ventajas facilitan el reconocimiento posterior para mayor sobrecarga,
reducir el costo de la construcción, y la otra ventaja por su flexibilidad, permitiendo efectuar la remodelación a cambios de su uso.